Buenos días a todos los participantes que están conectados el día de hoy en este webinar de nómina electrónica. Les queremos dar la bienvenida y agradecerles por estar presentes en este espacio que los han invitado todos nuestros distribuidores. Les contamos que tenemos hoy la compañía de Camilo González, el gerente de RG Factura, quien va a estar contándonos cómo funciona, qué es la nómina electrónica, quiénes están obligados a hacerla, cuáles son todos los documentos de transmisión de esta nómina electrónica y finalizando vamos a hacer un ejercicio para que conozcamos cómo podemos adquirir la nómina electrónica y realmente cuál es el paquete que necesitamos nosotros para nuestras compañías. Nuevamente, gracias, les reiteramos la bienvenida. Finalizando la jornada vamos a tener el espacio para la sección de preguntas, entonces cualquier duda, cualquier inquietud o comentario que tengan, la pueden ir dejando en el chat, nosotros estaremos súper pendientes para que al finalizar el webinar le podamos presentar las preguntas a Camilo. Camilo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días para todos. Bueno, este espacio lo hacemos y gracias a todos los asistentes, lo vamos a tener grabado, igual lo subimos a redes sociales. Eh, Todos nuestros representantes de Facturatec han invitado a diferentes clientes o contadores que están, digamos, con algunas dudas o inquietudes con este tema de nómina electrónica y de documento soporte electrónico, que son los dos productos más importantes que va a tener la DIAN durante 2021. Entonces vamos a buscar durante este espacio poder solventar la mayor cantidad de dudas posibles y hacerlo muy dinámico. Y lo digo de esta manera porque es importantísimo que puedan hacer todas las preguntas que deseen en el chat. Nosotros al final de la reunión vamos a responder pues todas las preguntas que tengan y que nos quede una charla que sea ojalá muy... que no quede yo en un monólogo, sino que realmente podamos compartir bastante. El temario es el que ven en pantalla. Hay que hablar un poquito de la factura electrónica en Colombia, porque la nómina electrónica y el documento de soporte electrónico son un hijo de la factura electrónica que vimos el año pasado, que sigue de aquí para adelante. Que sepamos quiénes están obligados a hacer nómina electrónica, quiénes están obligados a hacer documento de soporte electrónico, porque los dos productos van amarrados de la mano, elementos técnicos y que podamos responder cualquier tipo de dudas. Por supuesto, nosotros en Facturatec vamos a mostrarles nuestro modelo de oferta, lo que nosotros hacemos en Colombia. Somos líderes actualmente en Colombia con más de 62.000 clientes y manejamos más de 800.000 clientes en México. Entonces, Facturatec es una empresa mexicana, para hacer un preámbulo corto, que ya tiene una experiencia de más de 12 años en el manejo de productos electrónicos. Es importante decir que Colombia apenas está arrancando su ecosistema digital, un ecosistema digital que va a estar compuesto por facturación electrónica, por nómina electrónica, por documentos soporte electrónico, por inventarios electrónicos que todavía no ha llegado a Colombia, no lo hemos puesto, por post electrónico, que es el ticket de caja electrónico, por contabilidad electrónica, por adendas, que son complementos de pago. O sea, todavía le falta a Colombia unos 5 o 6 productos electrónicos en los próximos 4 o 5 años para completar un ecosistema digital. Entonces, Colombia apenas está viviendo el segundo año de un proceso de transformación tecnológica y ese segundo año vamos a ver cómo nos impacta. Las relaciones comerciales fueron digitalizadas el año pasado. Relaciones comerciales, facturas. Las facturas de papel desaparecen y se trasladan a un escenario electrónico. Y este año las relaciones contractuales, nómina o prestación de servicios, migran al tema electrónico. Entonces, 2020 fue un año donde la facturación migró al proceso de software con el comunicado con la DIAN en un esquema de validación, y 2021 es donde vamos a ver relaciones contractuales con contrato de término fijo indefinido vía nómina electrónica y prestación de servicios vía documento soporte electrónico, que es lo que vamos a explicar el día de hoy. En la pantalla ven a Mario Márquez. Mario Márquez es el director de la DIAN de los productos electrónicos, que hace un preámbulo de los temas que vimos. En esta charla que estamos viendo, vamos a explicar dos resoluciones, la 12 y la 13. La resolución 15 también fue emitida, pero habla sobre factoring. Y en una reunión, en un webinar posterior, explicamos la incidencia o la importancia del factoring para el país, que va a ser un elemento muy dinámico, pero eso tiene que ver más con liquidez de caja sobre las facturas que con un tema pues de software realmente. Entonces voy a compartir este video.
Buenos días. Tres resoluciones muy importantes se acaban de firmar, que hacen parte del proceso de modernización de la DIAN y completan el ecosistema de factura electrónica. La primera, la modificación de la resolución 042, que incluye, además de algunas modificaciones a factura electrónica, el documento electrónico para los no obligados a facturar, que deberán empezar a transmitir los compradores a sus proveedores a partir del 30 de junio del presente año. También se firmó la resolución de la nómina electrónica, otro producto muy importante del sistema de factura electrónica, que deberán empezar a transmitir a partir del 1 de julio del presente año las empresas más grandes del país e irá disminuyendo en tamaño de empresas por tamaño de empleados hasta diciembre. Y tercero, el RADIAN, el registro administrado por la DIAN. Es ese repositorio único donde las facturas, cuando se convierten en título valor, van a permitir la circulación de la factura como título valor en el territorio nacional y van a generar una fuente de financiación adicional para las pymes y pequeños negocios en Colombia. Estamos seguros que la DIAN los va a acompañar a ustedes en este proceso de transformación digital. Los estaremos invitando a los operadores de tecnología del país, a las empresas de tecnología, para que a partir de marzo empecemos a hacer los pilotos del RADIAN, los pilotos de nómina electrónica en abril, y acompañarlos para que este proceso sea parte de la transformación que nuestro país necesita. Muchas gracias. Bueno, allí, doctor Mario, muy bien hace una introducción a estas tres resoluciones que fueron emitidas el 11 de febrero de este año 2021. Por dar un concepto general, me gusta siempre mostrar este mapamundi que muestra un comparativo entre 2013 y 2018, y donde vemos los países más oscuros que son referentes en productos electrónicos en la región. El caso México, Brasil y Chile. Esos tres países manejan más de 7 productos electrónicos y los nombramos porque son países que ya han logrado, pues ya arrancaron hace más de 10 años, han logrado tener ya un ecosistema digital completo. Totalmente, o sea, facturación, inventario, el post, la contabilidad, la nómina. Entonces, finalmente, las empresas tienen software conectadas por Internet con la entidad recaudadora de impuestos, en el caso Colombia DIAN. Cuando nos estén hablando de productos electrónicos, tienen que haber dos elementos siempre por medio para que se dé. Software, y el tema de software puede ser simplemente un portal de transmisión o puede ser un ERP completo. El software lo podemos dividir en dos mundos. Un portal tipo vamos de cuenta un Gmail, que es una página de internet muy robusta que tiene la capacidad de unos servidores para hacer transmisión, o ya tener un ERP igualmente vía web completo con módulos, usuarios, etc. Entonces los usuarios, y ahora lo muestro, pueden decidir usar portales de transmisión web o hacer la compra de un ERP. Pero es un tema importantísimo porque en Latinoamérica, cuando arrancan estos procesos, los empresarios o el profesional independiente que está obligado a estos productos piensa que debe comprarse todo un software contable para esto, y la realidad es que no. La realidad es que los portales son realmente la herramienta más usada en Latinoamérica. Ya si el cliente, por su tamaño o por su estructura, requiere un software, pues ya será una decisión de cada empresario. Pero la realidad es que el prestador de servicios, que es la base de la pirámide del padrón fiscal, y la microempresa, que es el 80% de las contribuyentes del país, usan sobre todo portales de transmisión, y ya si la empresa va creciendo o es más grande, pues ya decide si debe comprar todo un ERP, contable, etc. Esto es un tema que es clave porque esa definición entre ERP o software bien completo y portales abre una necesidad diferente para cada tipo de usuario. Y Colombia, por ejemplo, aquí está en un color anaranjado porque apenas está arrancando en su proceso tecnológico. O sea, el mundo ya ha avanzado bastante en este proceso, Colombia apenas está iniciando. Es decir, ya Colombia sabe, por referencia de México y Chile, que son sus principales, digamos, espejos para este proceso, lo que va a pasar y el efecto que tiene. La importancia de los productos electrónicos en un país radica en el aumento de la cantidad de formalizados. Me explico. Si yo soy una persona que tiene una panadería con mi cédula y mi RUT, lo hago como a nivel persona natural,
pero producto de este proceso muy seguramente migraré a ser una empresa. Entonces, muy de la mano de este proceso va, por ejemplo, un régimen simple de tributación, que le va mostrando a muchos empresarios que tienen su actividad comercial con la cédula y el RUT nada más, como una persona natural o como un no obligado o no responsable de IVA, a que migre a una figura empresarial. Entonces, eso tenerlo muy presente, porque lo que va a pasar en Colombia es que va a aumentar la cantidad de formalizados de aquí para adelante. Les doy una cifra como para tenerla presente. México arrancó su proceso con 5 millones de contribuyentes en facturación electrónica. Hoy son 28 y llevan 10 años. O sea, en 10 años se multiplicó el padrón fiscal mexicano. Colombia está arrancando con un padrón fiscal de unos 2 millones de contribuyentes, va a terminar en 2024 con unos 4 millones y medio, y de ahí para adelante va a ir aumentando la cantidad de contribuyentes. Es decir, las personas que tengamos un RUT en Colombia, que hagamos una actividad comercial, haremos parte de este ecosistema digital. Esa es la premisa. Toda persona que tenga un RUT en Colombia hará parte en un punto de este ecosistema digital, bien sea por facturación electrónica o por nómina electrónica o por documento soporte o por algunos de los productos electrónicos que saldrán, tendrá que estar integrado, porque los que hagamos parte de la población económicamente activa, pues vamos a estar conectados digitalmente. La evolución normativa de este proceso en Colombia data desde 1995. O sea, realmente Colombia tiene 26 años tratando de tener productos electrónicos. Y esos 26 años, digamos que el punto de inflexión más importante es este 2015, porque en 2015 realmente con una firma del Tratado de Paz es que realmente Colombia puede decir que puede hacer un proceso de expansión de su Internet y su cobertura digital en Colombia. Antes de esto era muy complicado hablar de un proceso digital. Entonces realmente del 95 al 2015, esos 20 años, fueron simplemente un alistamiento, y desde 2015, con la llegada del decreto 2242, es que realmente el gobierno empieza en firme su proceso digital hasta el 2020, el año pasado, que fue cuando vimos todo el proceso de la facturación electrónica en Colombia. Pero realmente desde 1995 Colombia está tratando de hacer productos digitales o de estar conectado con la DIAN digitalmente. 2020 fue el año de la facturación electrónica, 2021 es el año de la nómina electrónica, del documento soporte electrónico y del factoring. Como les digo, factoring lo hablaremos en una reunión posterior, porque es un tema bien importante para las necesidades de liquidez, sobre todo las microempresas en Colombia, que hacen el 80% del tejido empresarial. Entonces, el factoring, ¿por qué sale tan rápido? Porque para un escenario de post-pandemia se va a necesitar mucha liquidez. Por eso es tan importante ese tema de factoring. Pero en esta reunión particularmente hablaremos de la resolución 12 y 13, que es documento soporte electrónico, la 12, y la 13, nómina electrónica. Para que tengamos una idea, actualmente en Colombia 4 millones y medio de contribuyentes son los que van a entrar en los productos electrónicos. Colombia es un país de 50 millones de habitantes. De esos 50 millones, 4 millones y medio de empresas que arrancan desde el prestador de servicios, porque hace parte del padrón fiscal, arrancarán en este proceso de productos electrónicos. Prestadores de servicio en Colombia es un número aproximadamente de 2 millones de colombianos, microempresas 1,5 millones, y entre estos dos hacen el 80% de las empresas del país. Luego están las empresas pequeña, mediana y grande, que hacen el 20% de las empresas en Colombia. ¿Cuál es el tema? Que es que el 20% de las empresas en Colombia tienen un ERP o un software contable. Tienen un ELISA, un WordOffice, un CIESA, un CIGO, cualquiera de los software contables que uno pueda tener en el mercado. Y el 80% de las empresas en Colombia hacen sus procesos en papel, en un Excel, en un Word, en un talonario de papel. Entonces, para este 80% de la población o de los contribuyentes, la recomendación es el uso de portales, porque es mucho más eficiente, su costo es muchísimo menor y es mucho más práctico realmente el proceso que estar haciendo pues toda la compra de un ERP. Por supuesto, si yo ya por mi estructura empresarial requiero un ERP, pues perfecto,
Pero doy el ejemplo, si yo soy un médico que tengo una secretaria y le cobro a Suramericana una factura y a Comeo a otra, yo no requiero comprarme todo un software contable para cobrarle a Sura y a Comeo y para pagar la nómina a mi secretaria. Yo simplemente con un portal puedo hacer los dos temas y son productos que pueden costar un promedio de, no sé, 180,000 pesos el año. En 180,000 pesos el año, una persona puede tener la nómina electrónica, el documento soporte electrónico, la facturación electrónica en un solo portal y eso me puede costar 150,000 pesos el año. Entonces, finalmente, con la firma electrónica incluida, almacenamiento, soporte, con todo, y finalmente ese portal me es suficiente para lo que yo necesito transmitir a la DIAN. Pero soy un médico que hago dos facturas y pago un empleado. Si yo soy, digamos, ya una ferretería, por ejemplo, que tengo varias sedes y necesito facturar post, ticket de caja y hacer factura electrónica, y tengo 20 empleados, necesito llevar inventario, necesito llevar mi contabilidad, o puede que ya un portal no sea la herramienta, sino que sea un ERP, que es un software que me permita tener los inventarios, la contabilidad, el post, la facturación electrónica, la nómina electrónica. Para eso es el ERP. Entonces, en función del tamaño del contribuyente, es su necesidad de software. Y ahí los distribuidores de Facturatec que los invitan a esta reunión, tienen la capacidad de decirles perfectamente cuándo usted requiere un portal o cuándo requiere un ERP, que son dos temas diferentes, que es importante que uno los tenga pues bastante claros. Nosotros en Colombia tenemos más de 62,000 clientes, precisamente por ofrecer en los portales para solucionar, digamos, ese tipo de soluciones de una forma muy práctica, o por tener un ERP que está enfocado, el ERP nuestro, en establecimientos de comercio. O sea, los POS, o sea, un mini market, una tienda, una miscelánea, una pizzería, una gasolinera, todo lo que tenga ticket POS. Este es digamos, la evolución de ese ecosistema digital que arrancó en 2019 realmente con un portal de emisión de facturas electrónicas y de recepción de facturas. Este tema de recepción de facturas es muy importante. Los proveedores tecnológicos en Colombia están muy enfocados y muchas empresas y personas están enfocados en emitir una factura electrónica, pero no tienen herramientas para recibir facturas electrónicas. Están recibiendo facturas electrónicas en un Gmail, en un Hotmail. Entonces lo que hicieron en la empresa fue que crearon un correo que se llama facturacionelectrónica1@gmail.com. En ese buzón o en ese correo están recibiendo las facturas electrónicas, pero realmente no es la herramienta adecuada, porque un buzón de Gmail, un buzón de Hotmail es un buzón de HTML, no está hecho para recibir XML. Las facturas electrónicas son XML. Entonces, si yo quiero o yo recibo 30 facturas electrónicas durante el mes en un buzón de Gmail, no tengo forma de saber cómo lo que estoy recibiendo es válido por la DIAN. Estoy pagando esas facturas asumiendo que son facturas válidas por la DIAN, y la verdad es que no todas las facturas son válidas por la DIAN. En México hay muchas facturas que son fraudulentas. En Colombia ya se empiezan a ver. Los XML pueden ser fraudulentos. Entonces las empresas deben tener herramientas para poder saber que lo que les está llegando si realmente es una factura válida, primer punto. Segundo, si quieren almacenar esa información en data centers, no pueden hacerlo, están expuestos a los servidores de un Hotmail o de un Gmail. Si quieren esa información descargarla en un Excel, no pueden hacerlo. Tendrían que abrir cada factura electrónica para poder saber qué es lo que les está llegando. Si tiene un buzón de XML, que ya lo voy a mostrar ahora después de estas slides, en ese portal va a poder ver cada factura electrónica y descargar esa información en un Excel. Uno puede hacer un tema sencillo. Si ustedes buscan en Google buzón de XML, en México salen muchas ofertas de buzones de XML. En Colombia no. En Colombia apenas estamos entendiendo que para recibir facturas electrónicas no se debe hacer en un buzón tradicional, Gmail, Hotmail o Outlook. Se debe hacer con un buzón para XML, que eso es un portal donde yo voy a poder administrar mis facturas, es decir, la acepto, la rechazo, para poder que sea pues mucho más claro. Venga, yo inhabilito el tema de usuarios acá. Entonces, esta fue la historia en el 2020. En 2000,
en 2019. En 2020 salió el portal de factura electrónica, la recepción de facturas y documentos soporte. Es decir, una empresa en Colombia el año pasado como mínimo debería tener 3 temas. La emisión de facturas electrónicas, independiente de cómo las hagas, si con la DIAN, con nosotros, con cualquier portal tecnológico. La recepción de facturas debería tenerlo, no es costoso. Un buzón de recepción de facturas vale promedio de 60.000 pesos el año, o sea, no es para nada costoso recibir facturas electrónicas. Y el portal de documento soporte. ¿Cómo está administrando el documento soporte actualmente la empresa? 2021, que es el que estamos viendo aquí, deberíamos tener el portal de emisión de factura electrónica, la recepción de facturas, documento soporte, nómina electrónica y factoring, que es un valor agregado en caso de que yo lo necesite. 2022 son estos mismos puntos, pero salen nuevos estos 3. El POS electrónico, los documentos equivalentes y los inventarios electrónicos, que los vamos a ver el próximo año. Y 2023, los mismos puntos, pero con uno nuevo que es muy importante para el país, que es la contabilidad. Al final, la contabilidad cierra el ecosistema digital. Entonces, estos son los productos, digamos, digitales con los que una empresa va a ir contando poco a poco, poco a poco. Y esta es una ruta que va a terminar promedio en 2023, 2024, como para que uno se haga una idea de lo que le espera al país y que uno tenga presente que no es solamente emitir facturas electrónicas y ahora nómina electrónica, sino que realmente es ir armando un ecosistema digital de acuerdo al tipo de contribuyente. Si yo soy un prestador de servicios, no necesito un software tan elaborado para hacerlo, o si soy una microempresa. Ya si soy una empresa más grande, con más de 10 empleados, 15 empleados, ya voy requiriendo un tipo de software pues, más robusto. Cada contribuyente irá definiendo su necesidad. Por eso es importantísimo que el distribuidor de Facturatec, que es la persona que los invita a esta reunión, que ustedes pueden sentarse y conversar con ellos para saber y les cuenten bien su negocio como es actualmente para que ellos les puedan indicar si es prudente hacerlo vía portal o si es prudente hacerlo vía ERP, porque no se trata de buscar, digamos, el software más... no se trata de buscar el software más económico ni nada de eso, se trata de buscar el adecuado para mi empresa. La resolución 12, entonces, de documento soporte electrónico. Voy a cambiarme aquí un momentico de presentación porque quiero explicar algo bien importante con esta resolución 12. En esta resolución 12 hay unos temas que son importantísimos. Para que si están aquí el contador de la empresa, mucho mejor, o si no, si estoy yo como dueño de la empresa, que yo le pueda contar a mi contador. El año pasado, el 15 de agosto del 2020, en la resolución 42, esto será la resolución 42, la DIAN nos dijo, cuando usted vaya a pagar una cuenta de cobro, debe soportarlo con un documento soporte para que pueda hacer un costo o gasto deducible. Desde el año pasado, desde el 15 de agosto. ¿Ok? Entonces, todas las cuentas de cobro que yo tenga del 15 de agosto del 2020 a la fecha deben estar acompañadas de un documento soporte. ¿Qué hicieron las empresas? Ese documento soporte sigue siendo en papel a la fecha y hicieron un Excel de documento soporte, entonces reciben la cuenta de cobro y imprimían un Excel para poder justificar ese pago ante la DIAN. Luego, el contador tendría que tomar todos los Excel de esas cuentas de cobro y llevarlo a un archivo exógeno o de medios magnéticos para poderlo cargar en la DIAN y decirle a la DIAN cuántos pagos hizo esa empresa de cuentas de cobro o cuántos pagos hizo a no obligados a facturar, porque en términos prácticos, el que nos emite una cuenta de cobro es una persona no obligada a hacer factura electrónica. Y eso está pasando desde el 15 de agosto del año pasado hasta hoy, 2 de marzo del 2021. Hasta allí estamos. Nosotros, por ejemplo, tenemos portal de documento soporte para que el cliente pueda hacer ese documento soporte en línea y vaya armando la exógena de una vez.
E inclusive tenemos la opción del documento soporte, que es para autogestión web, en el que yo le doy un usuario y contraseña a esa persona que me hace cuentas de cobro para que él emita la cuenta de cobro hacia mí y yo no quede con la carga operativa de hacer ese documento soporte. ¿Por qué lo hace la DIAN? Porque la cuenta de cobro no existe. La cuenta de cobro nos la inventamos en Colombia para justificar unos pagos, pero realmente el día a día la fue convirtiendo en algo habitual y finalmente estas personas, pues hay que hacerles un documento soporte. La resolución 12 de este año lo que hizo es decir, ok, pero ya esos pagos no van a ser en papel, sino que van a ser electrónicos. Entonces, a partir del 1 de julio de 2021, esos pagos que yo hago no obligados a facturar o los pagos que hago a cuentas de cobro, debo hacerlos electrónicamente. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Que yo como empresa debo tener mi portal de emisión de facturas y mi portal de documentos soporte electrónico para los pagos que yo le hago a las personas que me entreguen cuenta de cobro. Supongamos que el contador, por ejemplo, la empresa, nosotros aquí el contador nos pasa una cuenta de cobro, yo tengo 5 prestadores de servicios, entonces esas personas que me pasan cuentas de cobro van por documento soporte electrónico. 1 de julio de 2021. El tema importante es que en mayo de 2022 esas personas no obligadas a facturar deben hacer nómina electrónica. ¿Por qué hago este recuento? Porque finalmente lo que estamos viendo desde el 2020 en 2021 es una medida transitoria donde la empresa que adquiere el servicio, el pagador, es el que hace el documento soporte. Pero en mayo de 2022, todas esas personas que hacen cuentas de cobro van a tener que empezar a emitir un documento para que les puedan pagar. En mayo de 2022, ellos se vuelven emisores electrónicos. Entonces, uno como empresa tiene que empezar a decir, ¿a cuántas personas yo les hago cuenta de cobro hoy? Uno dice, no, la persona del arriendo me cobra con cuenta de cobro. El contador me cobra con cuenta de cobro. Una consultoría me la hacen con cuenta de cobro. O sea, al final, diferentes servicios. De unos 5 o 6 personas yo les hago cuenta de cobro hoy y ellos, en teoría, no están obligados. Ellos van a estar obligados en mayo de 2022 a hacer nómina electrónica, que ya lo voy a mostrar en la presentación. ¿Qué camino puede tomar la empresa desde hoy? Y lo estamos viendo con empresas muy grandes que empiezan a decir, bueno, ¿cuáles son las personas de cuentas de cobro que les pagamos más de un millón y medio de pesos? A esos de más de 1,5 millones les exigimos factura electrónica, porque lo pueden hacer, y a los de menos de 1,5 millones les hacemos documento soporte. Entonces, por ejemplo, un Cartón Colombia que tiene 1,800 proveedores, de eso nos dicen, mire, de estas personas, 800 no están obligados a hacer factura electrónica por sus ingresos, pero yo le voy a empezar a exigir factura electrónica a estos 500, porque pues se ganan más de 2 millones de pesos, y a los de menos de 2 millones les sigo haciendo documento soporte. Entonces las empresas durante este año 2021 han visto la necesidad de estar exigiendo factura electrónica a muchos de estas personas no obligadas a facturar, porque al final del día lo van a hacer, bien sea porque se vuelvan voluntarios de factura electrónica o porque en 2022 hagan una nómina electrónica. Como les digo, todas las personas que hagamos parte del ecosistema digital, en un punto vamos a utilizar alguno de estos mecanismos electrónicos para poder comunicarnos comercialmente, porque el papel desaparece como elemento de intermediación, que es lo que pasa en un ecosistema digital. Pero haber sido claro con este tema, porque este genera mucha confusión, el manejo de los prestadores de servicio en la empresa. Entonces me voy a volver a la presentación, pero si tienen alguna duda, por supuesto, ahora la resolvemos. Ese es el tema de la resolución 12, documento soporte electrónico. Saber en la empresa hoy, o yo como persona, o como persona independiente, a cuántas personas les pago con cuenta de cobro hoy. A esas personas que yo lo haga hoy, debo necesitar un documento soporte electrónico para poder hacerlo, que es el tema importante. Ahora bien, ¿qué es la nómina electrónica? Por supuesto, es realizar los pagos de las personas que tengo directos por la empresa vía nómina electrónica. ¿Qué es lo importante? Que esto no cambia la información que actualmente nosotros digitamos, lo que cambia es la forma de transmisión. Va a haber alguna información adicional que pida la DIAN, pero en teoría o en la práctica es la misma.
sea, la DIAN nos va a preguntar con qué tipo de contrato lo tiene, cuándo arrancó, cuántos días trabajó al mes, cuánto se ganó total la persona, cuánto le descontó total a la persona, cuánto es el neto a pagar, cómo le pagó, si en efectivo, en cheque o transferencia. Entonces, digamos que esa información va a estar contenida en el XML para que pueda ser transmitida a la DIAN, pero esa información hoy la hacemos. Hoy a una persona que nos trabaja con nosotros con nómina, pues nosotros de una forma muy transparente sabemos cuánto le pagamos, cuánto le dimos de comisiones o cuánto se ganó de sueldo, horas extras, etcétera, todos sus devengos, el total de devengos del mes, el total de deducciones del mes y finalmente el neto a pagar. Eso lo tenemos hoy súper claro. Ya lo que va a hacer es que esa información no se le imprime a la persona el comprobante de nómina para que se lo lleve, sino que se transmite por medio de un software a la DIAN lo valida y entonces ahora sí le llega al empleado un desprendible de nómina con el total de devengos o de ingresos, el total de deducciones, el neto a pagar, pero con un código alfanumérico que se llama CUNE, con un QR y con una firma electrónica, igual que una factura electrónica, le va a llegar el desprendible de nómina a cada persona validado por la DIAN. Eso cambiaría cuando se haga nómina electrónica ahora en mayo de este año. Y esa es la resolución 13. La resolución 13, si ustedes la descargan, no se asusten cuando la vean, van a ver que son unas 600 hojas, pero realmente las primeras 30 son simplemente la norma, que son las que uno debería leer como sugerencia para tener muy claro el piso normativo de nómina electrónica. Igual vamos a explicar aquí los elementos más sobresalientes de la norma, pero una sugerencia es tener esas normas pues, a mano. ¿Qué es en términos técnicos la nómina electrónica? La empresa sigue digitando la información y esa información que digita es un TXT, un texto. Cuando nosotros estamos digitando Juan Pérez con cédula 94, término indefinido, ingresó a tal día, trabajó hasta tal fecha, se ganó tanto, deducciones de tanto. Todo lo que digitamos es un TXT. Los software de nómina electrónica, lo que vamos a hacer es convertir esa estructura en algo que se llama XML, que significa lenguaje de marcado extensible, pero en inglés. Esa estructura de lenguaje de marcado extensible es una forma de poder transmitir información por Internet de forma segura. Por eso, lo que nosotros digitamos se convierte en XML para que pueda ser enviado por Internet de forma segura. Y se le agregan candados alfanuméricos, porque esa información es privada. Un candado alfanumérico se llama, en el caso de nómina, se llama CUNE, que es el código único de nómina electrónica. Es un primer candado alfanumérico. El segundo candado se llama QR, que es un código de respuesta rápida o un código de barras, como el que nos ponen ahora cuando llegamos a un restaurante a tomar la foto para poder abrir la carta. Ese es un código QR. Y un código de firma electrónica. Un XML con estos tres candados alfanuméricos se convierte en una estructura válida de nómina electrónica. Esa estructura es lo que espera recibir la DIAN. Y cuando ve que está bien la estructura, dice OK. Y cuando dice OK, ahora sí le llega al mail del empleado el comprobante de nómina que fue emitido desde la empresa. ¿Qué tiene que tener muy bien la empresa aquí? ¿Cuánto fueron los devengos del empleado? O sea, los ingresos. ¿Cuánto fueron las deducciones? Y por supuesto luego el neto a pagar. ¿Cuánto se ganó? ¿Cuánto le descosté? ¿Y cuánto fue el total? Esa información es la que va a pedir la estructura de la DIAN, pero si ustedes ven, hoy la hacemos en términos prácticos, hoy la estamos haciendo. Los candados alfanuméricos que a la fecha debemos estar manejando en una empresa, pues son tres. Creo que todos ya conocemos al señor CUFE, el código único de factura electrónica. Todos los que estén transmitiendo por factura electrónica ya lo deben conocer. Los CUDE, que son los código único documento electrónico, que es el candado alfanumérico para la nota de débito y nota de crédito, y el CUNE, que es el candado alfanumérico nuevo para nómina electrónica. ¿Por qué los candados alfanuméricos son importantes? Porque si nosotros queremos saber que lo que nos está llegando sea un comprobante de nómina, o una nota de débito, o una factura electrónica, si es real, o sea, que no sea fraudulento, yo debería tomar ese CUFE, que es un código, y entrar a la página de la DIAN y validar si es real lo que me están enviando o no.
pero en la práctica la gente no lo hace o normalmente no entramos a verificar esta información. Para eso sirven los buzones de validación, para saber que lo que me está llegando sí es válido realmente y no sea una estructura fraudulenta, porque México y Chile ya tienen un porcentaje importante de XML fraudulentos. Colombia está apenas arrancando, pero van a empezar a existir esas facturas fraudulentas sobre todo, y vamos a necesitar saber que lo que estamos pagando pues realmente cumpla. Y no es costoso hacer un tema de validaciones realmente, pero lo digo para que lo tengamos muy presente. ¿Cómo se hace una nómina electrónica actualmente en México? Les vamos a mostrar un video corto de cómo funciona un portal de nómina electrónica para que nos demos una idea. Igual, antes de poner este video corto, soy claro, para transmitir nómina electrónica lo vamos a poder hacer de 3 formas. O vía portal, haciendo empleado por empleado, o vía una carga masiva en el que nosotros hagamos la nómina como la hacemos hoy, la descarguemos un Excel y la importemos a un portal para que la envíe a la DIAN, cargas masivas. O 3, si yo tengo actualmente ya un software de nómina en mi empresa, que ese software de nómina lo pueda conectar con un proveedor tecnológico. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos conectados con unas 170 casas de software en Colombia actualmente, pero si los clientes, por ejemplo, nos dicen, mire, es que yo tengo actualmente mi software de nómina y quiero seguir usándolo, siga usando su software de nómina, nosotros nos conectamos con él para que ustedes sigan digitando la nómina en ese software que tiene actualmente y por detrás se transmita la información a la DIAN. Entonces, van a haber 3 formas. O lo hago por portal, digamos en este caso nuestra FacturaTech, o lo hago por carga masiva, o lo hago con conexión con mi software. Hola, bienvenido a facturador.com. En este video le enseñaremos cómo generar un recibo de nómina electrónico. Por favor, lo invitamos a ingresar a la siguiente página, www.facturador.com. Enseguida introduzca su clave y su password. En la página principal encontrará un menú de recibos de nómina en color naranja. Lo primero que deberá hacer es configurar una nueva nómina. Este proceso de configuración solo se hará la primera vez. Para esto, dé clic en el botón Configurar nómina y seleccione la opción Agregar. En esta pantalla deberá introducir un nombre que identifique a esta nómina. Recuerde que puede tener distintas nóminas para su misma empresa. Para este primer ejemplo pongamos de nombre Nómina Administrativa. Ahora debe indicar con qué periodicidad se paga esta nómina, si es mensual, quincenal o semanal. También seleccionar el registro patronal que le aplica. Si aún no la ha capturado, deberá dar clic en Agregar registro patronal. En esta pantalla deberá capturar su registro patronal del IMSS. Seleccionar el tipo de riesgo de trabajo que tiene registrado ante el IMSS y dé clic en Guardar. Como seleccionamos que esta nómina es quincenal, el sistema automáticamente la programará cada 15 días. Ahora usted deberá de escoger cuál es la fecha de inicio de esta nómina. En este caso seleccionemos que inició el 1 de enero del 2014. Así podremos generar las nóminas que ya pasaron. Deberá seleccionar la sucursal a cuál de estas ubicaciones pertenece esta nómina y dé clic en el botón Guardar. Ahora su primer nómina ha sido creada. Agreguemos otra nómina para que tengamos 2 ejemplos. La nómina administrativa que ya creamos y la nueva nómina que llevará por nombre Nómina Operativa, donde estarán los empleados a los que se les pagará semanalmente. En esta pantalla usted podrá ver la lista de las nóminas que tiene configuradas en su sistema. Para continuar debemos configurar los puestos que existen en la empresa. Para esto dé clic en el icono Puestos y en la opción Agregar. En esta pantalla deberá capturar la información del puesto, una clave que identifique el puesto, el nombre del puesto, el salario diario base e integrado, y deberá agregar del catálogo de prestaciones las percepciones y deducciones que le apliquen a este puesto. Una vez agregadas todas sus percepciones y deducciones, deberá introducir para cada concepto los montos grabados o exentos de impuestos. La configuración de estos puestos se heredará a cada uno de los trabajadores que tengan asignado este puesto. Al terminar, dé clic en Guardar. Para este ejemplo, capturemos 3 puestos más. Al terminar de guardar cada uno, se irán agregando a su lista de puestos. Ahora agreguemos a los empleados. Para esto seleccione el icono Empleados y la opción Agregar.
En esta pantalla deberá capturar todos los datos del empleado, como su nombre, número interno del empleado, RFC, CURP, etc. En la sección de datos laborales deberá introducir el régimen de contratación y el puesto que desempeña. Note que en el campo Puesto aparecerán los puestos que previamente dimos de alta y que al seleccionarlo automáticamente heredará todas las características del puesto que configuramos, como su salario diario base e integrado, sus percepciones y deducciones, así como también deberá seleccionar el tipo de contrato que este empleado tiene, la fecha de su ingreso y la nómina a la que pertenece. Note que en el campo de nómina aparecerán las nóminas que anteriormente configuramos. Puede introducir el banco y la clave interbancaria donde le deposita. También puede configurar, agregar y quitar percepciones y deducciones específicamente para este empleado, que serán guardadas en su configuración y serán usadas para calcular todos sus pagos posteriores. Al terminar de configurar al empleado, dé clic en Guardar. De esta manera usted puede agregar a sus empleados en cada una de las nóminas que ha creado. Para este ejemplo, voy a agregar 5 empleados a la nómina administrativa. Si usted desea cambiar alguna información de algún empleado, solo necesita dar clic en el icono de empleados y buscarlo por el nombre, número de empleado o CURP. Ahora ya hemos configurado nuestro sistema y estamos listos para procesar nuestra primera nómina. Para esto dé clic en el icono Generar nómina. En esta pantalla usted deberá seleccionar cuál de sus nóminas quiere procesar. Seleccionemos la nómina administrativa. Automáticamente el sistema le desplegará la lista de todos los empleados que integran esta nómina, el total de sus percepciones, deducciones y el total a pagar. En la parte superior le mostrará el periodo que abarca esta nómina. Usted puede modificar este periodo solo introduciendo la fecha inicial y final. También puede ver y modificar las percepciones y deducciones de cada uno de los empleados, agregar tiempos extra, bonos, comisiones, etc. El cambio que usted haga en esta pantalla solo se aplicará a la nómina de este periodo y no quedará guardado en la configuración del empleado. Una vez que haya terminado de configurar los montos a pagar para cada empleado, deberá seleccionar el método y forma de pago para esta nómina, el régimen fiscal de su negocio y el número de serie de esta nómina si es que usted ha configurado varias series de nóminas. De lo contrario, deberá seleccionar sin serie. A continuación, el sistema le pedirá que confirme con su contraseña de usuario, si está seguro de que desea procesar esta nómina. Recuerde que en este momento, el sistema va a generar todos los recibos de nómina para los empleados de este grupo. A partir de aquí, el proceso no se podrá detener y se consumirá un folio por cada recibo de nómina generado. Cuando usted confirma con su contraseña, el sistema procesa toda la nómina y le presenta el resultado de todos los empleados que la integran con su recibo de nómina PDF y XML. Para poder ver e imprimir su recibo, solo deberá dar clic en Descargar PDF. Voy a hacer una pausa ahí en el video para no hacerlo tan largo. El objetivo es mostrar realmente pues cómo se hace una nómina en un portal. Pero inclusive el concepto global que nosotros queremos transmitir es que cada persona se dé cuenta que es sano manejar todos los productos electrónicos en una sola opción, porque supongamos que actualmente alguno de ustedes esté haciendo factura electrónica por la DIAN y está perfecto. Entonces yo hago mi factura electrónica por la DIAN. Recibo las facturas electrónicas en un Gmail, hago documentos soportes en un Excel y ahora tengo que hacer nómina electrónica, supongamos que con Facturatec. Entonces al final va a tener Excel, Gmail, DIAN y Facturatec para 4 procesos que deben estar en uno solo. O sea, en uno solo en un solo software yo debería emitir facturas electrónicas, recibir facturas electrónicas, emitir documentos soporte, emitir nómina electrónica. Y en los años posteriores va a llegar también contabilidad electrónica. Entonces seguramente va a ser parte de este proceso. Entonces hoy, si nosotros nos vamos regando por soluciones, pues en una empresa, digamos las personas que lo van a ejecutar la operación, digamos el auxiliar, el asistente, el contador, van a tener que tener muchas herramientas para poder consolidar toda la información de la compañía, porque al final todo es un total. Cuando yo hago mis facturas, hago mis ingresos, ¿y qué le resto a los ingresos? Le resto lo que recibo electrónicamente son mis costos y gastos, lo que pago cuentas y cobros son costos igualmente o gastos, y lo que pago en nómina son igualmente costos de la empresa. Entonces, si en mi empresa yo
no sé, facturo 20 millones de pesos en el mes, un ejemplo, ese es mi ingreso, ¿qué le resto ese ingreso? ¿O en qué invertí para generar esos 20 millones? Entonces tuve que pagar a un empleado, le resto el costo del empleado. Invertí no sé, en materiales, entonces resto las facturas electrónicas de las compras que hago. Contraté un contador que le pagué por cuenta de cobro, entonces ese pago también me lo tengo que restar. Al final de lo que yo facturo, le resto los costos, que es la recepción de facturas, el documento soporte y la nómina, y me queda el log de utilidad y sobre eso hago una depuración contable. Por eso es que es sano manejar en una sola herramienta o en un solo portal todo lo que yo facturo, mi nómina, mi documento soporte, mi recepción de facturas para poder tener la trazabilidad de mis ingresos y de mis costos y gastos y poder saber cuál va a ser el neto a pagar, sobre todo porque a esto le va a faltar la contabilidad electrónica, por supuesto. Estos son pantallazos de un portal de nómina, de cómo ustedes lo vamos a poder observar. Como les digo, el uso del portal está muy dedicado a empresas que tengan menos de 10, 20 empleados, ya son más de 20, igual lo puede usar por vía portal, pero también puede hacer cargas masivas, o si ya tiene un software, pues hacemos la conexión. Dame un segundo. ¿Aló? Bueno, gracias. Bueno, esto es como visuales de cómo va a ser el proceso de manejo de portal, como les estaba contando. ¿Quiénes están obligados a hacer nómina electrónica entonces? A diferencia de facturación electrónica, en nómina electrónica arrancan todas las empresas del país que tengan desde un empleado hacia adelante, o sea, todas las empresas realmente. Y los prestadores de servicio. ¿Cuándo deben arrancar? El proceso de habilitación para todos es en mayo de este año. El 31 de mayo de este año o el 1 de junio vamos a tener que todos habilitarnos en el servicio de la DIAN para decirle a la DIAN, hey, yo voy a arrancar con nómina electrónica, y eso pues está por ley. Vamos a arrancar el 1 de julio las empresas de más de 251 empleados, las más grandes. En agosto de 101 a 250, en septiembre de 11 a 100, en octubre de 4 a 10, en noviembre de 2 a 3 y en diciembre de 1 en adelante. O sea, realmente desde julio hasta diciembre, por tamaño, por número de empleados, van a ir arrancando todas las empresas del país. Pero la DIAN en el calendario lo ha marcado también importantísimo como calendario anticipado, diciendo, si una empresa de un empleado quiere arrancar en julio, lo puede hacer. O si una empresa de 2 o 3 quiere arrancar aquí, lo puede hacer. Realmente desde julio del 2021, todas las empresas del país pueden arrancar en nómina electrónica para que no queden hasta el final, que al final con factura electrónica lo vivieron, no lo vivimos, y esperarse hasta el final era esperar, obviamente, pues de traumas, estar corriendo, que no le puedo pagar a mis empleados, porque si lo hago estoy incumpliendo sanciones, entonces realmente pues ya sabemos que no vale la pena esperarse hasta el final en ese tipo de procesos. Entonces la DIAN tiene un calendario anticipado para que cualquier tipo de empresa pueda arrancar desde julio de 2021. El mismo 1 de julio se hace documento soporte electrónico. Entonces, desde el 1 de julio yo transmito nómina de mis empleados directos y también transmito las personas que les pago por cuenta de cobro. O sea, el 1 de julio debo tener ambas cosas en mi empresa. Mi plataforma de nómina electrónica y mi plataforma de documento soporte electrónico para pagar las personas de cuentas de cobro y para pagar las personas con contrato a término fijo, indefinido, hora labor, ocasional, aprendizaje. Y ya lo vamos a mirar. Este segundo calendario que vemos en pantalla es muy importante porque es el calendario de los no obligados a facturar, que era el que les mostraba ahora al principio. Es decir, yo voy a hacer el documento soporte electrónico el 1 de julio, pero el 31 de mayo de 2022, o sea, durante 10 meses, del 1 de julio de 2021 al mayo de 2022, 10 meses,
lo va a hacer el contratante del servicio, pero en mayo de 2022 los sujetos no obligados a hacer factura electrónica tendrán que emitir nómina electrónica. Entonces, en mayo de 2022, esas personas que hacemos, me incluyo cuentas de cobro, tendremos que emitir una nómina electrónica para que nos puedan pagar, que eso no es complejo. O sea, realmente yo doy muchas veces el ejemplo que yo daba clases en una universidad, hacía 2 cuentas de cobro en el mes, son 24 al año, 24 cuentas de cobro al año, 2 por mes, y hacer uso de una plataforma de 24 cuentas de cobro o facturas al año o nómina electrónica al año, me cuesta a mí 49.900 pesos el año. O sea, en 49.900 pesos el año, yo tengo un portal, que ya lo voy a mostrar, en el que hago mis documentos, los transmito a la DIAN. Eso a mí me sale más fácil que hacer una cuenta de cobro, que imprimirla, ir y llevarla a la empresa para que me paguen. Es más desgastante el tiempo, es más lo que gasto en tinta, es más lo que gasto en impresión, es más lo que gasto en transporte, que finalmente yo sentarme en un computador y hacer básicamente un mail. Porque hacer una nómina electrónica, hacer una factura electrónica, un documento de soporte, es hacer un mail, es entrar a una plataforma tipo Gmail, yo pongo el señor que me debe, empresa X, pongo lo que me debe, pongo el total y le doy a enviar. Hacer eso es enviarlo. Entonces, realmente vamos a darnos cuenta muy rápidamente que es más práctico usar estas plataformas que lo que hacemos en papel hoy. Hoy, pues la DIAN nos obliga, pero muy rápidamente nos vamos a dar cuenta que independiente de la obligación, es más sencillo usar plataformas a internet para que nos paguen que estar haciendo procesos vía papel. Y el tercer calendario es el calendario de implementación permanente, que en términos prácticos lo que está diciendo es, independiente de las fechas de la DIAN, que arrancan el 1 de julio, si usted crea una empresa, no sé, en enero de 2022, tendrá 2 meses para que expida nómina electrónica para que expida factura electrónica, porque este calendario igual existe en facturación electrónica. Entonces, cualquier empresa nueva del país tendrá que tener los 2 sistemas, para pagarle a sus empleados nómina y para cobrar de factura, en este caso. Y documento soporte, en el caso de que también esté pagando cuentas de cobro en ese momento, pero la cuenta de cobro muy rápidamente irá desapareciendo y no habrá la necesidad. Es un proceso. En Colombia, para que tengamos un dato, se crean alrededor de 300.000 empresas nuevas por año, es como el dato de Presidencia de la República. Entonces, más o menos esas 300.000 empresas nuevas, apenas arranquen, independiente de la fecha, deberán tener su portal de facturación y su portal de nómina para poder emitir, para poder hacer parte de la población económicamente activa. Los tipos de contrato en Colombia son 6 tipos de contrato. El de término, este señor va por nómina electrónica, este va por nómina electrónica, que pena aquí, este va por nómina electrónica, el de aprendizaje va por nómina electrónica, ocasional de trabajo va por nómina electrónica, pero este señor va por documento soporte electrónico. Estos son los 6 tipos de contrato que hay en Colombia. Los más normales que vemos son el término fijo a término indefinido, que son los que van por nómina electrónica. Pero igual si tenemos obra labor, aprendizaje o ocasión de trabajo, van por nómina electrónica. Pero el documento soporte electrónico aplica para prestación de servicios, para que lo tengamos pues muy presente. Temas importantes en nómina electrónica para que los podamos apuntar. Se debe emitir un comprobante por empleado una vez al mes. Este tema tiene su importancia, ¿por qué? Porque es independiente de la periodicidad de pago. Puede que yo tenga contratado a una persona por semana, entonces yo le hago su pago cada viernes, pero yo para nómina electrónica solamente globalizo el total del mes de ingresos, total del mes de deducciones y el neto a pagar del mes. A la DIAN solamente le interesa el totalizado del mes por empleado. Es decir, el distribuidor de Facturatec que me invita a esta reunión me va a preguntar a mí, ¿usted cuántos empleados tiene? Yo le digo, tengo 8 empleados, significa que necesito hacer 8 comprobantes de nómina por mes, por 12 meses del año,
son 96, o sea que necesito, digamos, un paquete de 100 documentos electrónicos de nómina para poder pagar mi nómina si tengo 8 empleados, ¿sí? Entonces la pregunta clave va a ser ¿cuántos empleados tiene? Igual el distribuidor de Facturatech le va a preguntar ¿cuántas cuentas de cobro paga promedio en el mes o en el año? Para poder saber cuántos documentos de soporte electrónico necesita. Le va a preguntar cuántas facturas recibe para poder también decirle cuánto es la necesidad del buzón de XML, y si ya tiene facturación, si no tiene facturación electrónica, le preguntará cuántas facturas emite al año. Si ya lo tiene con nosotros o con cualquier otro proveedor, pues no habrá necesidad de ese dato. Ese tema es importante porque puede que yo esté haciendo factura electrónica por la DIAN o con cualquier otro proveedor. Yo puedo tener nómina electrónica, documento, soporte y recepción de facturas con Facturatech y tener mi otro proveedor de facturación electrónica. No me excluye para nada. Yo puedo manejar mis portales por separado. Segundo punto, que se debe enviar la nómina electrónica máximo el 10 días del mes siguiente. Perdón, aquí. Las correcciones de la nómina se llaman notas de ajuste y van a tener una resolución independiente. Igual que en facturación electrónica, que está la resolución para nota de débito, nota de crédito, igualito se va a manejar nómina electrónica. El cuarto punto es que se sugiere validar la información transmitida que cumpla con la UGPP. Aquí me faltó la G en este punto 4, pero es la UGPP. Es importante que sepamos que esta información, así como va a ser transmitida a la DIAN, el Ministerio de Protección Social o la UGPP, pues también van a tener acceso a esa información. Entonces es importante pues tener claro que lo que paguemos esté en concordancia con la UGPP. Sí, la UGPP, para las personas que no sepan, es la unidad de gestión de parafiscales y pensiones, que me va a entrar a regular que si yo como independiente me gano 10 millones de pesos, debería estar aportando a pensión y parafiscales sobre el 40% de ese valor, o sea, sobre 4 millones de pesos, y sobre 4 millones debe estar pagando mi seguridad social. Pero si yo me gano 10 millones de pesos y la DIAN va a ver de acuerdo a lo que yo facture, porque ahí tiene la trazabilidad, y yo solamente pago sobre un salario mínimo, pues obviamente eso no tiene relación entre lo que yo me gano y lo que estoy pagando en seguridad social. Es importante que hagamos una validación de UGPP para que pues, no vamos a tener sanciones, etc. La habilitación es a partir de mayo de 2021. El proceso de habilitación es un ambiente de pruebas, igual que en facturación. Se van a hacer unas nóminas electrónicas de prueba, más o menos unas entre 10 y 15. Se va a actualizar una obligación en el RUT, así como en factura electrónica se actualiza con la obligación 52, en el RUT en nómina electrónica se va a actualizar con una obligación, no han dicho el número de la DIAN, pero va a tener un número, y desde julio de 2021 inicia en productivo para todo el tipo de empresas independientes del tamaño. El punto 6, no se requiere comprar un software para nómina electrónica, se puede realizar vía portal, como he venido haciendo, ya voy a mostrar un portal nuestro. Hoy una empresa debe contar con 4 herramientas electrónicas: el portal de emisión, recepción de facturas, documento soporte y nómina electrónica. Va a haber un ambiente de pruebas que actualizan el RUT con una obligación, punto 8. Punto 9, se debe generar una resolución para nómina electrónica con numeración y con prefijo. Va a ser igual que en facturación electrónica. Nosotros igual vamos a prestar el servicio de implementación de nómina electrónica para que esto no se vuelva un tema complejo para ningún tipo de usuario. Punto 10, durante 2021 se emite un documento soporte, pero en mayo de 2022 estos no obligados deberán emitir nómina electrónica. El punto 11, el layout de nómina la estructura de nómina electrónica tiene más de 800 campos o de información que pide. Sin embargo, en la práctica en nómina se están usando más o menos unos 80 campos, entonces realmente lo van a encontrar en nuestro portal de Facturatech de nómina, los campos que se deben transmitir, o sea, nombre y apellidos, tipo de contratos, días laborados, deducciones, etc. La firma digital para nómina electrónica le sirve la que tiene actualmente con su proveedor tecnológico o la que ya compró. No hay necesidad de comprar una firma electrónica adicional. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Facturatech, los clientes nuestros no deben comprar firma electrónica, sino que nosotros ponemos la firma. Esa firma que ponemos sirve igualmente para nómina y para documento soporte. No hay que hacer uso de una firma electrónica en nada más.
Bueno, estos son los precios nuestros del portal de emisión de facturas. Las personas que no lo conozcan, nosotros simplemente le preguntamos a una persona, a una empresa, cuántas facturas hace al año. Entonces, si nos dice, mire, yo hago, por ejemplo, es el paquete más vendido nuestro, el de 100, hacemos un promedio de 100 facturas al año, significa que pagaría 95.090 pesos en el año por un portal de emisión de facturas. Si recibe, no sé, 200 facturas al año, pagaría 69.900 anuales por un portal de recepción de facturas, ya lo voy a mostrar. Si paga, no sé, 100 cuentas de cobro en el año, pagaría 41.200 por un portal de documento soporte. Y supongamos que paga unos 8 empleados, o sea, 96 timbres en el año, pagaría 95.090 pesos por nómina. Aquí estoy dando los precios separados de cada una de las necesidades, pero es en función de la cantidad de validaciones que requiera, de la cantidad de empleados que yo tenga, de la cantidad de facturas, de la cantidad de cuentas de cobro, de la cantidad de facturas que recibo. A mayor cantidad, pues me cuesta más, pero a menor cantidad, pues me cuesta menos. El promedio nuestro, una empresa paga alrededor de entre 250.000 a 350.000 anuales. O sea que realmente una empresa en un valor promedio de unos 30.000 pesos mes tiene completo un software de nómina, de factura, de recepción y documento soporte perfecto en su empresa y le está costando promedio unos, no sé, hablando de este ejemplo, unos 30.000 pesos mensuales. Insisto en el ejemplo que acabo de hacer. El valor fluctúa de acuerdo a los datos que nos dé cada persona. Inclusive para hacerlo más pues interactivo, si alguna persona, alguna empresa me puede indicar aquí por el chat cuántas facturas emiten o bueno, cuántos documentos soporte recibe actualmente, cuántos empleados tiene y cuántas facturas recibe, y yo le puedo hacer un símil de cuánto será la cotización que le va a entregar el distribuidor de Facturatech para que usted se haga una idea de cómo puede arrancar, y también para que pasemos a la parte de preguntas, porque creo yo que es la que sigue. No sé, Marcela, si tienes ahí el dato de alguna persona que nos indique cuántos empleados tiene, cuántas cuentas de cobro, etcétera. Sí, aquí ya por interno nos escribió una empresa que dice que ellos, en número de empleados, tienen 8 empleados, Ajá. generan 5 cuentas de cobro y emiten en el mes aproximadamente 5 facturas. Vámonos, espera un segundito, entonces. Aquí. Tiene 8 empleados. Sí, correcto, 8 empleados. Ok, entonces 8 por 12 meses del año, o sea que necesita 96 timbres de nómina. Esto es nómina. ¿Cuántas cuentas de cobro? 5 cuentas de cobro en el mes. 5 cuentas de cobro en el mes, por 12 meses del año, o sea que necesita 60 timbres de documento soporte electrónico y recibe... Y aproximadamente 5 facturas en el mes. ok, listo. 5 facturas. Igualmente, entonces esto es así. Ok, entonces necesitaría un paquete voy a redondearlo, de 100 de nómina electrónica, de cuentas de cobro, pongámosle 100 también, y de recepción también, porque finalmente estos tienen vigencia de 2 años. Entonces un paquete de, a ver, yo veo, de 100 de nómina vale 95.090 pesos, de 100 de documento soporte 41.200 y de 100 de facturas 41.200. O sea que esto es así. A esta empresa le cuesta su software completo para los 3 productos 177.490 pesos el año. Si lo divido sobre 2, estamos hablando de que le cuesta 14.790 pesos mensuales tener un software que le maneje la nómina, las cuentas de cobro, la recepción de facturas. Supongamos que también hiciera facturación electrónica con nosotros y también emitiera unas 8 facturas mensuales, como para que nos quede parecido. Eso cuesta 95.090. O sea que así tuviera facturación electrónica con nosotros, le costaría 272.580 pesos manejar
la nómina, las cuentas de cobro o el documento de soporte, la recepción de facturas y la facturación electrónica en un solo portal. Y eso promedio le vale 22.715 pesos el mes. Hago este tipo de ejemplos para mostrar que no es para nada costoso tener o manejar este tipo de software, y pues, nosotros en Colombia pues, somos líderes, es decir, por proveer precisamente ese tipo de soluciones muy prácticas. Voy a mostrar un portal de facturas como es, para que nos demos cuenta también el manejo de la herramienta. Esto que muestro en pantalla es la página de Facturatech cuando yo soy cliente y he pagado este tipo de servicios. Entonces yo entro con mi usuario y contraseña y simplemente aquí arriba tengo mi portal de facturación, que es el de emisión de facturas, mi portal de recepción, que es el que estaba contándoles, y mi portal de documento soporte. Aquí al lado va a estar mi portal de nómina electrónica. Entonces al final yo voy a poder manejar aquí mis 4 portales de lo que yo necesito. Mis facturas de mis ingresos, mi recepción de mis costos y gastos, mis documentos soporte, las personas que yo pago con cuentas de cobro, etc. Este es un portal, por ejemplo, de recepción de facturas para los quienes no lo conozcan. Un portal de recepción de facturas, pues primero es un buzón, que es este que ven aquí en pantalla. Este buzón, cuando yo soy cliente, me entregan este buzón, que se comprende por minit, @recepciondefacturas.co, y es el que yo le digo a los proveedores míos, mándeme la factura electrónica a este mail. ¿Para qué? Para que en ese mail alimente este portal y yo pueda decir, ok, esta factura, recordemos que tenemos 72 horas para poder pagarla. Si yo en 72 horas, cuando recibo una factura electrónica, no la acepto, la rechazo, de forma tácita se da por aceptada. Entonces tengo que rápidamente aceptarla o rechazarla, revisarla. Una vez revisada, primero, si aparece aquí, es porque esto que me mandaron es una factura electrónica válida. Si aparece en spam la factura, es porque lo que me mandaron es una factura fraudulenta o que no cumple con criterios DIAN. Y aquí tenemos pues varias, unas 8 o 9 hay facturas fraudulentas que las devolvemos para que la persona las corrija. Porque si yo pago una factura que no es válida por la DIAN, luego la DIAN no me la va a valer como costo-gasto más adelante. Eso tengámoslo muy presente. También esto yo lo puedo descargar acá en un Excel para hacer más fácil la contabilidad. Esto es un portal de recepción de facturas que funciona a partir de este buzón donde yo le digo a todo el que me hace una factura electrónica, no me la mande a mi Gmail, mándemela a este o a mi Hotmail, mándemela a este correo para que me alimente mi portal de recepción de facturas. Igualmente el portal de documento soporte es un portal en el que yo puedo administrar todos mis proveedores y yo no estoy haciendo documentos soportes en Excel, ni guardándolos por allá ni con el root de ellos por aparte, certificación bancaria por aparte, ni planilla de seguridad social por aparte, sino que en este portal yo tengo mis documentos soporte con sus adjuntos de cada uno de ellos. Vamos a mostrar un documento soporte para que nos hagamos una idea. Aquí está un documento soporte de un pago que se hizo. Y este de Eduardo Zapata, yo tengo el root de esta persona, la planilla de pago y todo lo que me exige la DIAN para poderlo pagar. Y en la medida que voy haciendo estos pagos, me va generando de una vez el archivo exógena por ahora de documento soporte, porque el documento soporte de hoy se maneja por medios magnéticos, es de papel, es exógeno. Pero a partir de julio de este año ya va a ser electrónico. Entonces, desde ya yo puedo tener un portal que me administre mi exógeno. También yo puedo administrar mis proveedores. Yo puedo decir a cada uno de ellos, en vez de yo hacer el documento soporte nosotros en la empresa, yo a usted le voy a mandar un usuario y contraseña, yo lo creo, y le mando un usuario y contraseña, creo a la persona, le mando usuario y contraseña para que él entre a este portal y él se encargue de hacer el documento soporte. Entonces, la forma de manejar la información es mucho más sencilla vía portal que estar, como les digo, para que no les vaya a pasar en la empresa, que es haciendo documentos soportes en Excel, recibiendo facturas electrónicas en mail, emitiendo por un lado y haciendo nómina electrónica por otra.
Nos vamos a dar cuenta muy rápidamente que vamos a necesitar software que integren todo en uno, porque si no, manejar la contabilidad o manejar la empresa en sí va a ser pues, muy complejo. Y si yo manejo inventarios, o si manejo post, o si manejo más tipos de módulos, va a ser más complejo. Me quedo atento a las preguntas. Insisto, la información que el distribuidor de Facturatec que los invita a esta reunión, y lo digo así porque somos más de 170 distribuidores que pertenecemos a RG Factura. Entonces, la persona que me invita a la reunión les va a pedir la información para poderles cotizar, indicarles el proceso de implementación y entender muy bien en qué momento se encuentra para poder indicarles qué tipo de software es el más adecuado. Pero quise mostrar el software para que nos diéramos cuenta que es muy sencillo el manejo. Quise mostrar los costos igualmente para que nos demos cuenta que tampoco es algo complejo para nada o costoso manejar ese tipo de información. No sé, Marcela, qué preguntas tenemos para poder resolverlas. Claro que sí, aquí ya hemos estado recopilando las preguntas, entonces iniciamos con la pregunta de Justin. Para crear la recepción de facturas, la adquisición del buzón, ¿se debe cambiar el correo electrónico que tengo registrado en el root? Sí, en la DIAN. En el root no, en la DIAN, porque cuando usted se habilitó en factura electrónica en la DIAN, le pidieron un buzón de recepción de facturas. Lo que pasa es que normalmente pusimos un Gmail o Hotmail, entonces lo cambio este correo por ese, aunque realmente eso es nada más información para la DIAN. La persona importante que debe tener este buzón son mis proveedores. La persona que, por ejemplo, me cobre el arriendo, si yo le vendo, los que me entregan facturas electrónicas son los que más deben tener este buzón. Que yo lo ponga en el portal de la DIAN es simplemente a nivel pues, informativo para la DIAN, pero la importancia del uso de este buzón es para mi manejo de proveedores, los que me pasan facturas electrónicas. Ok, continuamos con la pregunta de Nancy Bejarano. ¿El documento de soporte es 100% deducible de renta? ¿No le aplica la restricción del 30% no generado de forma electrónica? Esa pregunta es buena, Nancy. Es 100% deducible de renta, coma. Sin embargo, recuerden que hay un incentivo de la DIAN para que usted como empresario o profesional independiente le exija factura electrónica a todo el mundo, que es, si, arrancando por algo, la exigencia de documentos electrónicos este año es 80%, 2021, no 70%, 80%. O sea, hay un 20% que puede ser papel todavía este año. La DIAN tiene un incentivo que es, si el 85% de sus costos y gastos están representados electrónicamente, los saldos de renta o de IVA que tenga a favor, usted los puede exigir automáticamente. Ese tema apenas lo estamos interiorizando porque en Colombia no estamos acostumbrados a que la DIAN devuelva dinero, pero muy rápidamente nos vamos a dar cuenta, son 21 millones de pesos los saldos de renta o de IVA a favor que la DIAN debería devolver si todo el mundo cumpliera esta norma. Y es estimulando a que las empresas le exijan factura electrónica a más personas más rápidamente. Entonces, se puede hacer documento soporte hoy, pero lo importante es saber, finalmente esas personas de cuentas de cobro el otro año van a hacer nómina electrónica. Entonces, yo desde hoy podría exigirle factura electrónica a esa persona que hace cuenta de cobro hoy. Y esa persona de cuenta de cobro, usar un portal de estos le vale 49,000 pesos el año. Entonces, realmente debería arrancar desde una vez, desde este año, porque finalmente todo lo vamos a hacer, como ya lo hemos venido observando, que está pasando y que pasa en el resto de Latinoamérica. Ok, continuamos con Vanessa Cardona. Pregunta, ¿el documento soporte solo me sirve para las cuentas de cobro o también puedo utilizarlo para soportar compras, ejemplo, ferretería, papelería, combustible, etcétera, que no me dan factura electrónica? Lo puedes usar como un documento soporte para ellos, pero la idea es que a ese tipo de empresas uno empezar a exigirle facturas electrónicas, porque ese mecanismo de la DIAN del tope de ingresos es precisamente para que el empresario empiece a exigir en el día a día a esas personas que le den factura electrónica, porque ahí existe mucho desconocimiento todavía, sobre todo en mucho establecimiento de comercio, digamos lo que están nombrando, la ferretería, la gasolinera, que dicen, no estamos obligados. Sí están obligados, sí están obligados. Es que si ustedes ven el parágrafo 4 de la resolución 42, desde el 1 de noviembre del 2020, todo el establecimiento de comercio que es POS o de ticket de caja, POS es point of sale, punto de venta, debería entregar una factura electrónica cuando alguien se le exija.
Es decir, yo voy a una ferretería y yo, si compro una puntilla y no necesito un costo-gasto deducible, pues simplemente me entrega mi ticket de caja. Pero si yo entro a la ferretería y quiero comprarme 1000 puntillas y quiero descontarme de mis impuestos, yo le puedo exigir factura electrónica a esa ferretería y ellos están obligados a entregarla. Pero por eso la DIAN puso el calendario de los no obligados para poder irlos llevando. La idea es que la ferretería, cuando yo como empresario vaya y le diga, deme factura electrónica para no entrar en la discusión. No, no tengo, no estoy obligado. Ah, ok. Entonces simplemente me voy a la ferretería al lado, que sí tiene factura electrónica, y lo compro allá, porque necesito el costo-gasto deducible. Y esta ferretería que no tiene se va a dar cuenta que independiente de que la DIAN se lo pida o no, si él no lo tiene, va a perder clientes. Entonces, un empresario tiene que saber que la exigencia se da por dos vías, o vía DIAN o vía mercado, vía clientes que me lo empiezan a exigir. Ok, tenemos varias preguntas, Camilo, frente a la generación del documento soporte y la nómina electrónica, específicamente en el servicio doméstico y la propiedad horizontal. Bueno, sí, obviamente, a la señora que nos ayuda con el aseo, la señora del servicio doméstico, le seguirá haciendo un documento soporte en el caso de que ella no sea tan adepta a la tecnología. Por supuesto, yo no le voy a decir, por ejemplo, acá tenemos al señor que nos ayuda con la vigilancia de los carros, a la señora del aseo, le va a pedir pues que me entre un portal y me emite una nómina. Si no es tan cercana a la tecnología, por supuesto, le puedo hacer un documento soporte. Pero la idea es que los tipos de, por eso la segmentación del proveedor se hacía en función del ingreso. Si el proveedor se ganaba más de 1,5 millones, 2 millones, ya las empresas están exigiendo que le hagan factura electrónica. Y si se gana menos de 2, pues la empresa le hace el documento soporte. Entonces, vía ingreso, se viene haciendo la segmentación de a quién le pido y a quién no. Pongo el caso de lo que he visto en varias empresas grandes, que por encima de 1,5 millones o 2 millones, dicen, le exijo factura electrónica. Obligado o no obligado, le exijo factura electrónica. Y por debajo de 1,5 millones, yo le hago el documento soporte como empresa. Ok, perfecto. Continuamos con la pregunta de Héctor. ¿Las reglas de validación difieren con la malla de validación de la pila y UGPP en cuanto a los redondeos? No, son los mismos. Los redondeos, bueno, hay un tema importante. Nómina electrónica tiene que estar, en el caso nuestro, está amarrado o en línea con los 7 operadores de pila que hay en el país, sobre todo los dos más importantes, Aportes en Línea y miplanilla.com, y Enlace Operativo, y los temas de UGPP. La pila, obviamente, yo una vez pongo en nómina, sé cuánto le voy a pagar a la persona. La pila lo que va a hacer es hacer la liquidación de la calculadora salarial para poder hacer el 40% o el 100%, dependiendo del tipo de contrato, y hacer los aportes a pila. Pero en el caso nuestro, el portal nuestro de nómina va a estar en línea con la pila de una vez para que haga la liquidación con los redondeos necesarios. Los temas de UGPP es una recomendación porque nosotros no podemos entrar a decirle a nadie cuánto quiere pagar de sueldo, pero sí le podemos asesorar, en el caso de que la persona requiera, tener el conocimiento de lo que esté pagando de nómina, esté en línea con UGPP para que no se exponga a sanciones. Inclusive, la próximo webinar que tenemos nos acompaña un buffet de abogados muy reconocido en Colombia, que ellos son expertos en UGPP, para la empresa que requiera la asesoría de hacer la validación de lo que está pagando por nómina, esté bien de acuerdo a UGPP, pues tendremos un servicio para la persona que lo requiera, la empresa que lo requiera. Hola, hola, ahora sí ya. ¿Ya Sí. me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, súper, perfecto. Continuamos con la pregunta de Justin. Si me parece un poco riesgoso dejar que el prestador de servicios sea el que haga el documento soporte electrónico con un usuario y una contraseña asignado, ¿el proceso lo puede hacer el propio obligado, contribuyente? ¿Y cómo lo hace más o menos? Sí, el documento soporte nuestro permite dos cosas, o yo como empresario hacer el documento soporte o entregar un usuario y contraseña para él sea quien me lo envíe. Pero no hay rollo, o sea, cuando él hace el envío del documento soporte, lo recibo yo como empresa en un portal como vimos ahora, y si no está bien hecho, pues simplemente se lo rechazo. Entonces, cuando se lo rechazo, él le llega la notificación de rechazo, me va a llamar o me manda un mail, yo le voy a decir, mira, es que me hiciste el documento soporte por 2 millones, y era por 1.800.000. Ah, qué pena, ya generó uno nuevamente. Entonces, no hay problema de que se maneje vía autogestión web.
que es usuario y contraseña, o que nosotros lo hagamos. En la práctica nosotros lo manejamos, por ejemplo, con la Universidad del Valle. La Universidad del Valle maneja 5.000 contratistas y están implementando el usuario para cada uno de ellos y están recibiendo las cuentas de cobro. Si están bien hechas, las pagan. Si están mal hechas, las rechazan. Entonces, al final no hay mayor complicación. Continuemos con una pregunta también del usuario Justin que dice, cuando en la actualidad no se tienen empleados, pero se tiene pensado contar con empleados en un tiempo, ¿cuándo empezaría la obligación y cuánto tiempo tengo para iniciar? Como lo dije yo ahorita, está el calendario de implementación permanente. Una vez usted contrate el empleado, tiene 2 meses para que adquiera el servicio de nómina electrónica, independiente de la fecha cuando lo haga. Perfecto, continuamos. Perdón, con la pregunta del usuario iPhone. ¿Es obligatorio que los empleados tengan cuenta bancaria para el pago? No, usted le puede pagar en efectivo, en cheque o por transferencia. Lo que sí deben tener los empleados es mínimo RUT. Eso sí es claro. Igual uno por ley debería contratar personas con RUT. Si no lo tiene, es bueno ir haciendo ese proceso de actualización de RUT de los empleados, pero realmente usted le puede pagar en efectivo, cheque o transferencia. No es que tenga que tener cuenta realmente. ¿Cuánto tiempo puedo contar con el almacenamiento de documentos en su portal? 10 años, 5 años online y 5 años en backline. Los temas de backline son importantes para procesos jurídicos. La norma nos obliga como proveedor tecnológico a tenerlos guardados 5 años, pero nosotros guardamos 5 años adicionales. Eso valídenlo con cualquier oferta de proveedor tecnológico porque en la práctica los 5 años se quedan cortos para procesos jurídicos más adelante. Entonces es bueno manejar documentos mínimo 10 años. Ok, continuamos con la pregunta de otro usuario que dice, me pasa que me llegan por spam facturas que emite la misma DIAN. ¿Ahí qué puede estar sucediendo? Facturas que emite la misma DIAN. Bueno, si es en un buzón de recepción de validación de facturas, sería bueno revisar el caso, qué XML está recibiendo. Si quiere nos deja el número de contacto, que ya es un caso pues más específico y lo podemos revisar con muchísimo gusto, porque nuestro tema es la consultoría. Entonces, si nos deja los datos, lo podemos revisar el XML a ver qué es lo que está recibiendo. Listo, perfecto. La señora Claudia nos puede dejar los datos, como le mencionó Camilo, para ya evaluar de manera más específica este punto. ¿Qué tiempo dura la información en la página? Es decir, si necesito una factura electrónica de cierto tiempo hacia atrás, ¿hasta qué tiempo hacia atrás? Los mismos 10 años. Ajá, el almacenamiento es de 10 años, exactamente. Son 5 años online y backline. Esa pregunta, pues para responderla un poco mejor, cuando hagan cotizaciones de proveedores tecnológicos nuestro o de cualquiera, o sea, de Facturatec o de cualquier otro, pregunten siempre el tiempo que va a estar la información online. Me explico. La obligación no es de un proveedor tecnológico es guardarla 5 años, pero hay ofertas del mercado que las guardan 5 años online y el resto en backup. Eso no es sano porque le están diciendo que 6 meses se los guardan en nuestro servidor y 6 meses se lo mandan a su disco duro, el resto del tiempo a su disco duro. Eso es muy riesgoso porque si ese disco duro se le daña, allí quedó todo el soporte DIAN. Es más sano que siempre esté online. Lo que pasa es que para bajar costos, solamente un periodo de tiempo corto va a estar online en servidor, que es lo que cuesta el almacenamiento del servidor, y el resto se lo mandan a disco duro. La oferta nuestra es de 10 años online en servidores, entonces eso es bien importante. Cuando elaboro el documento soporte, ¿puedo subir también como anexo la planilla de seguridad social y la cuenta que emite el no obligado a facturar? En caso positivo, ¿es o no es recomendable subirlos? No, claro, usted los puede, porque es que finalmente cuando usted hace un documento soporte y la acompaña de un adjunto, realmente el documento soporte es lo que viaja a la DIAN para que sea validado. Los adjuntos no le importan a la DIAN realmente. Una vez la DIAN lo valide y diga, ok, ahora sí, el archivo con los adjuntos es el que le llega a la persona. Entonces, a pesar de que a la DIAN no le importen los adjuntos, a la persona que recibe sí le interesan los adjuntos. Entonces, es sano hacer el envío de una vez con adjuntos. Es simplemente el viaje de la información a validación DIAN y luego la recepción de la persona que va a recibir el pago. ¿Cuál es el rol o qué obligaciones tiene que cumplir la propiedad horizontal con estos nuevos documentos electrónicos? Bueno, la propiedad horizontal es bueno que revise su RUT, la actividad económica que tiene, porque está obligada igualmente a hacer
factura electrónica. Lo que pasa es que obviamente en este momento solamente debería estar facturando el uso de zonas comunes, alquiler de parqueaderos, etcétera, nada más, porque los recibos de administración es un documento equivalente que todavía es papel. ¿Las propiedades horizontal o el recibo de administración va a ser un documento electrónico? Sí, eso descuéntelo porque va a ser así, pero no va a ser seguramente este año, sino muy seguramente el siguiente, porque 2021, esa es una opinión ya muy personal, porque mi opinión personal es que no creo que la DIAN alcance a hacer nómina, documento, soporte y factoring más documentos equivalentes en 2021, porque es bastante ambicioso. Creería yo que el tema de documentos equivalentes, que son la propiedad horizontal, los peajes, los servicios públicos, debería quedar para 2022. Insisto, es simplemente una opinión, porque no se ha pronunciado la DIAN a la fecha sobre ese tema. ¿Qué pasa con el valor de sus servicios si tengo empleados temporales un mes por 2 semanas? El contrato temporal se transmite por nómina electrónica. Ok, tenemos otra pregunta de iPhone de Julián. ¿Me sirve el certificado queso con la DIAN o ustedes lo facilitan? Nosotros lo facilitamos. Y no debe pagar por él. Nosotros el certificado nuestro lo ponemos al servicio de los clientes y lo tienen que pagar por él. Está incluido dentro de la oferta. Ok, perfecto. Pregunta Andrea. No sabía que teníamos el módulo de recepción de facturas y a hoy no hemos recibido ninguna por este medio. ¿Hay algún inconveniente? No, realmente es hablar con el distribuidor que me acompaña, que me atiende, pedirle que me explique el manejo del módulo de recepción de facturas, que me entregue una cotización y empezar. Simplemente lo que pasa es que va a ser mucho más fácil la vida con un portal de XMLs que manejarlo en un Gmail, que es muchísimo más dispendioso. Y ya vieron los costos que son de 40.000 pesos el año, 60.000 pesos el año, o sea, no es nada para nada, es un valor agregado realmente que va a facilitar la operatividad de la empresa, más que lo que cueste, etcétera. Ok, perfecto. Camilo, nos preguntan nuevamente sobre la generación de la nómina electrónica y el documento de soporte referente a las empleadas domésticas. Nos dicen que si puedes reiterar la respuesta, por favor. Sí, o sea, usted, por ejemplo, si usted necesita, o sea, la pregunta sería, ¿cómo tiene contratada a la empleada doméstica? ¿La tiene por contrato a término fijo o indefinido? La respuesta es no, va por documento de soporte electrónico. Si la respuesta es sí, va por nómina electrónica. Ok, perfecto. Mónica Delgado pregunta, ¿los documentos equivalentes, es decir, los documentos que entregan por caja registradora, que cumplen con todos los requisitos, desaparecen con la facturación electrónica? Hace rato. O sea, los documentos equivalentes POS, si usted se remite a la resolución 42, parágrafo 4, allí le dicen que se siguen emitiendo, lo que pasa es que no sirven para costo-gasto deducible, ¿sí? Entonces, el ejemplo que siempre ponemos, a 100 personas entran a un supermercado, 99 simplemente quieren el artículo, les dan el ticket de caja, pero el cliente número 100 quiere que el mercado que compró ponerlo como costo-gasto deducible. A él no le sirve el ticket de caja. Él tiene que decirle al cajero del supermercado, deme factura electrónica. El cajero le va a decir, vaya a servicio al cliente, porque es lo que están haciendo hoy, de sus datos y le dan una factura electrónica, o si el supermercado está más adelantado, pues puede tener un software que emita factura electrónica ahí en el punto de venta. Eso ya dependerá pues del esquema que tenga el supermercado en este ejemplo. Pero desde el 1 de noviembre del año pasado, las compras que usted haga a un POS no le sirven como costo-gasto deducible. Ok, aquí Nancy Bejarano levantó la mano, entonces Nancy, te damos la opción para que actives el micrófono y le puedas realizar a Camilo la pregunta que tienes. Nancy es distribuidora. Ok, perfecto. Ahí ya lo Hola, tiene Camilo. activado. Hola, ¿cómo están? Contadora y experta, señora, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios. Bueno, quería hacer como una aclaración, si estoy equivocada me corrige. Es que una de las preguntas que te hicieron era que si me entregaban en gasolineras, en ferreterías y no me entregaban factura electrónica, que se hacía documento soporte. Ajá. Y tú dijiste que sí, parte de lo que explicaste, pero pues yo pienso que no, porque si esa persona está obligada a facturar electrónicamente, acabaste de hablar del tema POS, la obligación de esa persona es generar una factura electrónica, donde si le genera un ticket o una tirilla o no le da documento y es un obligado a facturar,
No puede esta persona que te hizo la pregunta decir que va a reemplazar ese costo o gasto haciendo un documento de soporte con el NIF de ese tercero que está obligado ante la DIAN a facturar porque estaría cometiendo una irregularidad. Sí o sí le debe generar una factura electrónica, y si no se la genera, pues si ella quiere de alguna forma legalizar eso, tendría que legalizarlo a nombre de un tercero de su empresa, de la persona del aseo, que no esté obligado a facturar electrónicamente, pero no va a poder coger ese soporte o esos datos de ese obligado a facturar y generar un documento de soporte porque estaría cometiendo una irregularidad. Quería como hacer esa observación. Tienes toda la razón. Digamos que si yo lo entendí mal, entonces sería porque, claro, si yo pido un POS, a mí no me sirve para hacer un costo-gasto deducible. Tengo que exigir factura electrónica, no me sirve hacer un documento de soporte y está perfecto lo que tú dices. Y eso Ayer está, a eso, Camila. no, súper. Está el 1 de noviembre del año pasado. Pero que apenas los establecimientos de comercio POS están, digamos, entrando en nivel de conciencia, de darse cuenta que están obligados a hacer factura electrónica. Pero si uno va, ahora vamos al mediodía a almorzar y como ejercicio les decimos que nos den factura electrónica, muchos apenas dicen, no, aquí no tenemos o no estamos obligados. Sí, están obligados, pero apenas se van la DIAN apenas los está, digamos, los van a llevar a que sean más conscientes y empiecen a emitirlo, porque si no, no están cumpliendo con la ley, básicamente. Ok, Camilo, tenemos aquí un par de personas que nos piden que si puedes explicar cómo funciona la nota de ajuste. Sí, la nota de ajuste funciona con una resolución. Si esa persona que nos pregunta ya está facturando electrónicamente y hace uso de la nota crédito, nota de débito, por ejemplo, en facturación electrónica, que son las correcciones a la factura, igual se va a manejar en nómina. Usted hace la nómina y si tiene alguna corrección, alguna novedad, mejor, porque ese es lo que, como el término práctico en nómina, usted tendría una resolución de notas de ajuste para poder corregir el valor informado a la DIAN. Y se hace por medio del mismo portal. Ok, listo. Aquí tenemos varias preguntas, pero digamos que vamos respondiendo algunas que no se han contestado en el transcurso del webinar o si vemos que la duda está siendo muy reiterativa. Tenemos una que también tiene varias preguntas similares y dice, Sandra, ¿en la factura electrónica se debe facturar cualquier clase de ingreso de venta, operacional y no operacional? Así es. Así es. Perfecto, yo creo que ya con esto Pero el tema de finalizamos. la facturación es que hay un tema importante, que es que en Colombia se ha anclado mucho el tema de que yo facturo si soy responsable de IVA y si no soy responsable de IVA hago cualquier otro tipo de documento, una cuenta de cobro, cualquier cosa. En este contexto actual, la DIAN nos está diciendo, todos facturamos, unos con IVA y otros sin IVA, pero todos facturamos y electrónicamente, desplazando la idea que solamente factura el de IVA, sino que facturamos todos, responsables de IVA y no responsables de IVA, sino que ese tema hay que tenerlo muy presente porque ese es el contexto actual, que es desplazar cuentas, papel desaparece en esta realidad. Ok, finalizamos aquí con esta pregunta de Mónica. Tengo claro que las personas no obligadas a facturar electrónicamente deben emitir el documento de soporte, ya sea las empresas que adquiere o el bien o el mismo contratista con el usuario que le dan. Para el próximo año, con la nómina electrónica, esto significa que ya no se va a emitir documento de soporte para esas personas, sino nómina electrónica. Esta es la confusión que tengo. Ya, sí, hoy yo contrato a mi contador me trae una cuenta de cobro hoy, yo le hago un documento de soporte, yo, el que contrato el servicio, hoy. Pero en mayo de 2022, mi contador ya no me puede seguir entregando una cuenta de cobro, sino que él emite una nómina electrónica para que yo le pague. ¿Sí? Entonces, durante este año y parte del 2022, los que contratamos los servicios han obligados a facturar, le hacemos el soporte de pago, pero en 2022 ellos hacen el documento. Y es como no el caso mexicano, que en México fueron llegando rápidamente a una cultura multiemisor, donde todos emitimos. Todos los que hagamos parte de la población económicamente activa vamos a emitir electrónicamente, bien sea o por factura o por nómina, dependiendo si soy un no obligado a facturar por ingresos, lo haré por nómina. Si soy un obligado a facturar, pues lo haré por facturación. Pero al final, sea el nombre del software, vamos a transmitir. Pero eso no es complejo, porque en este tipo de webinar siempre es el tema como de me toca, no me toca. Al final del día, al final del día es el otro año, todos vamos a hacerlo. Ok, perfecto.
Bueno, aprovechamos que tenemos aquí otra pregunta que dice que si solo le paga a una persona con cuenta de cobro, ¿debe de adquirir el paquete del documento soporte? Se lo sugeriría, igual no es costoso. Para que pueda de una vez armar la exógena, que si es una sola cuenta de cobro, lo puede seguir haciendo con un Excel y llevando usted mismo el orden. Sin embargo, el tema de uno, o sea, el uso de este software le va a costar, el paquete más bajo vale, no sé, 40.000 pesos anuales, una cosa por el estilo, y tendrá un portal para administrar. Para una cuenta de cobro puede que no valga la pena. La pregunta sería es, la necesidad de un software es qué tanto yo quiero que crezca mi empresa. En la medida que yo quiero que crezca una empresa, debo tener un software para poder crecer, porque el software es tener la visual de la información de mi negocio para poder expandirlo. Esa es la importancia del software en el mundo. Pero para una cuenta de cobro, la verdad, no. Honestamente, en la práctica, no. Yo empezaré a tener software en mi empresa dependiendo de la visión que yo tenga de lo que quiero que crezca mi negocio, pero ya es un tema muy, muy personal. Juan de Dios Guerrero quiere saber si los que no están en la pila los puede agregar en la nómina electrónica. Y claro, usted los puede agregar. El tema de la pila es un valor agregado adicional, no es una obligación, porque usted debe transmitir los devengos y deducciones del empleado cada mes. Esa es la obligación DIAN. Que existen unos valores agregados de que de una vez se haga con el valor de la pila, sí, pero no es la obligación de que venga amarrado a la pila, realmente. Pila es Ministerio de Protección Social y nómina es exigencia DIAN, pero son dos temas aparte. Perfecto, Camilo, ya con esto finalizamos. ¿Me están diciendo acá que no tienen audio? Listo, sí, ya. Ya con esto entonces finalizamos. A todos los participantes, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Vamos a tener la grabación montada en nuestro canal de YouTube para que junto con sus distribuidores puedan verla nuevamente, puedan resolver cualquier inquietud que tengan si surge ya después de haberla visto nuevamente. Listo, no, muchas gracias para todo y bueno, espero que haya sido, pues ojalá bastante claro. Comunicarse por favor con su distribuidor de Facturatech, todos ellos son expertos ya en el tema, están pues obviamente prestos a hacer una buena consultoría, que es lo que nos distingue realmente en el mercado, poder acompañar y ya luego darnos cuenta que esto es un proceso sencillo y que nos vamos a dar cuenta en un año o menos que este tema fue muy fácil, la verdad. Es más el tema de la novedad, pero es muy sencillo, honestamente. Muchas gracias para todos. Bueno, perfecto. También a todos muchas gracias. Y una preguntita que me están haciendo, nos pueden encontrar en YouTube como RG Factura, _medio Facturatech. Ahí van a encontrar la grabación. Que esté muy bien.